Buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto en este segundo día del octavo coloquio de Neurohumanidades, 8 años. Y tengo que empezar diciendo que gracias al entusiasmo de Francisco Gómez Montt, y no nada más al entusiasmo, no nada más se necesita entusiasmo, que por supuesto lo tiene y le sobra, sino este gran poder de convocatoria transversal, diría yo, porque si yo invito a mis amigos vienen, y si les invito una copa de vino vienen más todavía, pero aquí no tan solo, bajan un poquito el volumen de esto, no tan solo está invitando a amigos, sino está invitando a académicos y a posturas opuestas, de alguna manera, o con puntos de vista no necesariamente convergentes. Entonces, este diferendo de repente en metodología y esto, pues simplemente hace algunos años sería antiacademia, y ahora resulta ser que es una fuente muy interesante, justamente transversal, para que algunas disciplinas muy decimonónicas en su forma de proceder, vamos a ponerlo de esa manera, sean permeadas o permeen, dependiendo del vector, de ideas y de maneras de abordar problemas viejos que no hemos resuelto, y problemas viejos que no se han resuelto en 2500 o 3000 años, que es más o menos cuando nos hemos puesto a pensar sobre nosotros mismos y a darnos cuenta de nosotros mismos. Bueno, mi intervención va a ser en realidad pequeña, y vuelvo a algo que el año pasado vi, y siempre las partes 2 de las películas no son muy buenas, pero podría llamarse así, Constantin von Economo 2. Vamos a ver si no es tan mala. Bueno, este hombre, muy brevemente, un rumano, austriaco, porque en ese momento el Imperio Austrohúngaro tenía ahí una posesión geográfica muy interesante, y los rumanos eran como de segunda. Y entonces este hombre, que además era aristócrata, tenía dinero, de hecho uno de sus hobbies maravillosos era volar. De hecho fue el primer rumano que voló históricamente, y era un tipo extraordinariamente inteligente, psiquiatra, neurólogo, un tipo que yo lo connotaría con un cerebro renacentista, o sea, tiene la capacidad justamente de la transversalidad. Como ven, pues vivió en la parte final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y von Economo, entre otras cosas, pues descubrió unas neuronas, porque además era muy fan de Santiago Ramón y Cajal, le gustaba mucho la histología, le gustaba mucho la arquitectura, la citoarquitectura del cerebro, y entonces le puso nombre a unas neuronas muy especiales. Hoy las conocemos, se llaman así, neuronas de von Economo, von Economo neurons, y son unas neuronas que su forma es muy linda. ¿Dónde viven? Bueno, pues viven fundamentalmente en la corteza cingulada y en la corteza insular, en la lámina 5.
Y ahí en la lámina 5 tienen unos vecinos muy conocidos por todos nosotros, son los que les gusta el cerebro. Son las células estelares, las grandes células estelares de la lámina 5, son células muy grandes. Bueno, estas células son todavía más grandes, 3 a 4 veces más grandes. Son las células más grandes que tiene el hombre en toda la economía neuronal. Son fusiformes. Hay quien dice que derivan, volvieron a subirle el volumen a esto. Hay quien dice que deriva de estas células de la lámina 5 estelares, que son las células de Betz, ¿se acuerdan? Hay quien dice que no, que no son un producto de esta embriogénesis de las células. La conectividad es distinta, los receptores que tienen son distintos. De hecho, es muy curioso. Los primeros neurotransmisores se descubrieron en las tripas, en el intestino, en el sistema nervioso intestinal. Bueno, ahí la gastrina, la bombecina, pues que eran eso, unos juguitos que hacían que el intestino se contrajera en sus dos modalidades, tanto disminuyendo la luz como longitudinalmente. Bueno, estas neuronas, curiosamente, tienen y producen bombecina y gastrina, por ejemplo, y no se sabe bien a bien, no sabemos todavía dónde están. Tienen receptores dopaminérgicos, a pesar de ser células tan grandes, no son células inhibitorias, son células excitatorias. ¿Qué otra cosa es muy interesante? Están todas del lado derecho. La gran mayoría está del lado derecho, están en el hemisferio derecho, no están en el izquierdo. Bueno, la corteza dorsolateral prefrontal en humanos ahí está, y aquí viene lo más interesante. Nosotros las tenemos, sí las tenemos. Fonecónomo las ha visto, y ahorita van a ver quién ha sido el campeón del estudio de estas neuronas recientemente, pero resulta que los animales que nosotros consideramos los más inteligentes, no nos vamos a meter a definir inteligencia, pero lo que todo el mundo entiende como inteligencia, las tiene. El elefante, las ballenas, por supuesto los primates subhumanos inteligentes, los bonobos, los chimpancés, y esos poquitos. Yo creo que hay otro bicho por ahí que los tiene, el pulpo. Lo estamos buscando, estamos consiguiendo pulpos para buscarle en el cerebro del pulpo. Creo que también está ampliado. Creo que algunas aves lo tienen, no se han reportado ni se han identificado, pero creo que, y ahorita voy a decir cuáles y por qué los tiene. Bueno, y la pregunta es, ok, entonces estos animales que son inteligentes y estos que tienen estas neuronas, ¿podrían entonces ser las neuronas de la inteligencia? Sí. Tienen que ver con la inteligencia, con esto que nosotros llamamos etimológicamente entreliggere, es decir, leer entre líneas. Ese es el inteligente, el que tiene un panorama y que de repente se da cuenta que ese panorama, en medio de información que no es información, hay que poner información. Interesante. Delfines, ok. Bueno, este es un dibujo original de Fonecónomo, y en este dibujo original tenemos esta parte de aquí, es donde él encuentra las neuronas, y
en esta parte de aquí, centroencefálicas, muy poquitas, aquí debajo del cuerpo calloso. Todo esto hecho sin computadoras, con un microscopio, con un corte, con una cámara lúcida. Y pues aquí tenemos a la corteza, aquí tenemos la lámina 1 y aquí tenemos justo la lámina 5 y aquí están estas neuronas grandototas, estelares, las células de Betz, pero si nos vamos aquí, pues aquí están estas fosiformes, que son las células de von Economo. Bueno, aquí está una célula de von Economo y una célula de Betz. Estas son mucho más largas, tienen conexiones muy precisas, tienen conexiones frontoparietales, tienen conexiones evidentemente con la ínsula, el cíngulo anterior, y tienen conexiones centroencefálicas también. Bueno, estas neuronas tienen que ver con varias cosas. Es, uno, percatarme del medio ambiente, pero no del medio ambiente no significa que nada más me percate de que yo estoy aquí en un salón de actos, que hay gente, que hay... es decir, no, es percatarme cognitivamente de lo que está sucediendo. Están relacionadas con el riesgo. Cuando uno... han hecho experimentos preciosos con apostadores y blofeadores dentro de los que apuestan. ¿Cuánto blofeas? Y el riesgo que estás tomando y estas neuronas, estas áreas donde están estas neuronas, se activan, por ejemplo. Entonces, calcular el riesgo lo hace un gato. Da un salto y tiene que calcular a ver si llega y a ver cómo lo hace. Bueno, la pregunta es, ¿si calcula el riesgo? ¿Calcula un movimiento balístico? ¿Calcula una serie de cosas? Pero él pensará que se está arriesgando demasiado. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque los gatos hacen cosas tontas de repente. Se suben a los árboles y no pueden bajar. Los hemos visto por ahí en miles de clips de YouTube, a donde un bombero, ¿no?, pagado por Trump y todos sus, lanzan una escalera inmensa para bajar un gato que está maullando. O sea, no calcula el riesgo en realidad. Nosotros sí calculamos, y calculamos de una manera interesantísima. Este experimento lo hizo Danzinger, y fíjense. Bueno, pues es de dolor porque traigo agua a mi molino, es de lo que puedo saber un poquito más en la vida. En el panel A tenemos una imagen que se le pone a gente que que está en un resonador. Estos de aquí son gente normal, les llamamos controles. Y este de aquí no son normales, tienen una patología muy rara, por suerte, que se llama ausencia congénita de dolor. O sea, estos individuos, desde que nacen, no tienen el concepto de dolor, de daño y, por supuesto, definiendo el dolor como una alarma que previene el daño. Entonces, ¿qué es lo que están viendo estos sujetos en una fotografía que se les pone adentro del resonador? Pues alguien que se está con una tijera de jardinero cercenando el dedo. ¡Auch! Ninguno de nosotros a lo mejor nos hemos cercenado el dedo, pero algunos de nosotros nos hemos cortado y otros más nos hemos dado un magullón. Sabemos, nos podemos imaginar el dolor en este pobre sujeto, ¿sí o no? Pues resulta que esta sensación de dolor, no les voy a decir toda la historia, pero hace que se activen dos zonas, curiosamente.
cíngulo anterior e ínsula, curiosamente. ¿Y qué se activa? Pues sí, cíngulo anterior e ínsula. A este individuo no le está doliendo nada, está sentadito dentro de un resonador, le estoy pasando esto. Bueno, tú te estás imaginando el daño. A los pacientes con ausencia congénita de dolor, pues también se le enciende el cíngulo, porque a estos pacientes en particular prácticamente son iguales. Pero se está imaginando el dolor. Pero el dolor de un paciente que nunca ha visto cómo se siente el dolor es como decirle a un ciego de nacimiento: oye, te voy a platicar que la manzana es roja. Como que no le va a hacer sentido. Segunda parte del experimento. Lo mismo, controles y pacientes con ausencia congénita de dolor. Pero ahora, en vez de poner algo obvio que es el daño, estoy poniendo esta carita. El 100% de ustedes me podría decir qué es lo que le está pasando a este individuo. Yo creo que sí. ¿Qué se imaginan que le está pasando a ese individuo? Bueno, no sé qué le pasó, pero de que le duele, le duele. Está claro. Bueno, está claro en función de todos nosotros que sabemos que esta cara, el coarrugador de las cejas, el elevador del canino, hace que me diga: a ese le duele. Pero como doler propiamente a este individuo no le hace sentido, a uno normal sí, y se le activa otra vez el cíngulo anterior y la ínsula. Pero a este no se le activa nada, se le activa un poquito la ínsula, no un poquito, se le activa. Entonces, estas neuronas tienen que ver con lo que le sucede al otro, que me puede suceder a mí. Fíjense ya qué complejidad. Y que tiene también que ver, si les suena, con algo que descubrió Rizzolatti, las neuronas en espejo. O sea, aquello que, neuronas que se me activan a mí viendo acciones en el otro. Bueno, Alman es mi héroe. Ha hecho todo lo que yo no he podido hacer. Bueno, entre otras cosas es estudiar ampliamente él y su grupo las neuronas. Y ya para acabar, muy rápidamente, en estudios modernos, pues es aquí donde Alman y su grupo ha dicho que están, por arribita del cuerpo calloso. El área límbica le llama y la segunda área es la frontoinsular, aquí. Ahí es donde donde el hombre tiene sus neuronas de von Economos. Es un área chiquitita, son muy poquitas neuronas. Esto es algo interesantísimo. Y él ha hecho un estudio avasallador a donde ha visto en cerebros de chimpancé, en cerebros de gorila y en humanos a dónde están. Y como ven, pues entre más inteligentes somos, no sé si vamos a ponerlo de esa manera, pero bueno, más hay. Aquí están, fusiformes, grandototas, orientadas columnarmente. Esta es la del hombre, esta es la del bonobo, esta es la del chimpancé, son muy, muy parecidas. Esta es la del gorila y esta es la del orangután. Tienen otra característica interesantísima. Antes de nacer hay muy poquitas. Esta es la parte del nacimiento y postnatalmente en el mes 4 aumenta, en el mes 7 aumenta.
Es muy difícil hacer estos experimentos porque, si se dan cuenta, no hay, hay muy poquita, a donde solo hay un punto, pues es un individuo, es un cerebro, es alguien que murió a esta edad, que le prestaron el cerebro, que lo cortó y que hizo toda la histología. Por eso aquí no hay desviaciones estándar, aquí sí hay un poquito más. En el adulto se mueren más adultos y además los adultos regalan más sus cerebros para que los estudien. Entonces aquí sí hay desviación. Llama la atención que a los 8 meses esté muy alto. Y en el trabajo ellos dicen, bueno, la verdad, pues eso es lo que salió. Entonces tenemos, inclusive hacen una cosa muy interesante. Lo quitan, hacen la estadística y les sale preciosa. Lo ponen, no les sale tan preciosa porque tiene una desviación muy grande. Pero de repente, haciendo un análisis del paper, que esto no lo dicen ellos, lo digo yo, resulta que hay algo a los 8 meses. La poda, compañeros. Y entonces los que saben de poda, pues claro que puede haber crecido, puede ser que este dato sea bien real, hay que tratar de conseguir más cerebros alrededor de los 8 meses. Y no vaya a ser que esto aumente muchísimo y luego por eso disminuya, que sí en un momento de la vida haya. Pero bueno, la relevancia de todo esto es que van aumentando conforme se va madurando el cerebro. Y aquí ya entra esta otra cosa que estamos haciendo con Pilar Chiappa y con Sunita Singh, que es fascinante, que es agregar a todo esto un concepto de altricialidad y el concepto de altricialidad y de precocialidad. Bueno, esta última es eso, otra vez, estos son las neuronas que están en la frontoinsular, en el área frontoinsular, y estas son las que están en el área límbica. Están todas en el hemisferio derecho y así se ve más o menos cómo están tanto en varios animales como en el hombre después de nacer. ¿Cuál es el concepto de precocialidad y de altricialidad? Los cerebros son de dos. Hay manera de clasificarlos de dos mundos. Los que cuando nacen su cerebro es precoz, y ese es un pollo de gallina o un pollo de pato. ¿Qué pasa con el pollo de gallina o el pollo de pato cuando sale del cascarón? Pues que a los pocos minutos, en cuanto se seca, ya está caminando, ya está ahí al lado de su mamá. La mamá no hace nada por conseguirles comida, se la consiguen ellos. Y bueno, sí los protege, sí hay una impronta, pero ahí andan. Esos son muy precociales. ¿Qué tan inteligente es una gallina o qué tan inteligente es un pato? Pues muy poquito, ¿no? ¿Qué le pasa a una cebra o a un ñu en África cuando nace? Si no se para en los próximos 3 minutos, después de nacer, 3, camina un poquito, medio camina, pero a los 10 minutos ya está caminando. Y a los 11 ya está comiendo de la madre. Y si no hace eso, es muy simple, él va a ser el desayuno de las hienas. Es precocial, ¿no? ¿Qué le pasa? Bueno, me voy a ir al otro extremo, al hombre, ¿no? Nace. Yo tengo uno que hasta hace muy poquito logré que se fuera del nido, 30 y tantos años. El boomerang, le digo, que lo avientas y regresa. Si no mueves la cabeza te da un golpe fuerte cuando regresa. Estos altriciales tenemos esa característica que cuando nacemos tenemos una parte del cerebro que nos funciona muy bien, que es la del control, la del centro encefálico. O sea, la respiración, el corazón, las tripas, el estómago, eso lo tenemos muy bien. Pues con eso no se piensa. Lo otro, pues está en blanco. Nos tardamos 2 años en caminar, un poquito menos, en hablar, no se diga. Es decir,
nos tardamos años, quiere decir, y no tan solo eso, conservamos algunas cosas interesantes, podemos aprender de viejos, poco más difícilmente, pero lo podemos hacer. O sea, hay un fenómeno de plasticidad que nos lo podemos llevar prácticamente hasta el final de la vida. Y entonces la pregunta es muy simple. Estos cerebros vacíos, bueno, son muy peligrosos porque yo no me puedo valer por mí mismo. ¿De quién dependo? Pues de los cuidados parentales. Y entonces, con Pilar y con Sunita vimos cómo, bueno, número uno, que la altricialidad y la precocialidad no son dos versiones de algo que están en un extremo del eje, son dos versiones que, dependiendo de la especie, van siendo más altriciales. ¿Y qué hicimos? Pues nos pusimos a ver estos animales inteligentes que tienen las neuronas de von Economo, ¿cuánto tiempo tardan? Hicimos varias mediciones, en estar en el nido o en destetarse, dependiendo la especie. Hay pájaros altriciales, el águila. El águila resulta ser un pájaro que también tarda casi un año en aprender a volar. Los papás le dan de comer en la boquita durante todo un año, y de los dos huevos, uno de ellos agarra y le va haciendo así al hermano y acaba por echarlo, porque tiene la suficiente inteligencia para decir, tengo dos que alimentan a dos, no, ahora tengo dos que alimentan nada más a uno. Órale. Y entonces estos pájaros también tienen una condición muy especial, es decir, tienen una red sociocultural que los apoya. Y sociocultural, no me estoy viendo muy magnánimo, son redes que te enseñan a cazar, que te enseñan a estar en comunidad en función de los beneficios mutuos del grupo y del aprendizaje. Entonces empezamos a hacer todas estas cruzamos este metaanálisis y resulta que estos que tienen las neuronas son los más inteligentes y les denominé the top of the line, los de hasta arriba. Y entonces son estos cuantos, no importa, no es nada más son mamíferos, no nada más son subhumanos, entre ellos está el pulpo, por ejemplo. Una serie de pájaros, no todos, pero una serie de pájaros que coincide que casi todos son aves rapaces. Los elefantes, los cetáceos estos inteligentes, no todos los cetáceos son inteligentes. Y hasta ahí paro la plática. Yo creo que tiene que ver, esto fue hacer puentes con esta estructura, con estas neuronas, con la forma de que el cerebro funciona de manera inteligente. Y finalmente, bueno, von Economo, entre otras de las cosas que hizo, fue describir la encefalitis letárgica histórica, y para que no se me queden dormidos, pues aquí la paramos. Gracias.